¿Por qué será que muchos perros, por ejemplo, saben que sus amos ya vienen en camino, aún en horarios inusuales? ¿Por qué será que cuando alguien descubre algo nuevo en algún lugar del mundo, otras personas descubren exactamente lo mismo en otros lugares al mismo tiempo? Los expertos dicen que esto es debido a los campos morfogenéticos y a nivel familiar también los tenemos. ¿Nos acompañas? Comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres. Esto es La Plataforma de Meli Martínez. El regreso. Directores de su vida, diseñadores de su destino, bienvenidos a la plataforma. Fíjate que cuando era estudiante, hace poquito, me impresionó mucho saber lo que ocurrió cuando se descubrió el fuego. Lo pensé muchos años, lo sigo pensando, me sigue impresionando. Cualquiera pensaría que quien descubrió el fuego enseñó a otros a generar fuego, hasta que el chisme se propagó por todo el mundo y todo el mundo aprendió a generar fuego. Pero no fue así. Resulta que el fuego se descubrió en muchos lugares del planeta al mismo tiempo. Impresionante. Y es que existe información compartida, transmitida por resonancia, por energía. El pensamiento vuela. El pensamiento es energía. ¿Y qué crees? Que en la familia funciona igualito. Es como un campo de memoria, la familia. Por eso repetimos el pasado, generación tras generación, y no precisamente repetimos las cosas buenas. Por eso, la sanación del árbol genealógico es fundamental, y de eso vamos a platicar con mi invitada, María Aurora Garza Reina, reconversora, terapeuta y consteladora. Bienvenida a la plataforma, María Aurora. Hola, Meli. Buenas tardes, buenos días, donde nos ven, en el horario que nos vean. Aquí estoy. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues a platicar de este tema tan apasionante. Me estabas diciendo hace un ratito, antes de entrar al aire, que esto tiene que ver con el inconsciente, y yo te pregunto, ¿qué tiene que ver mi marido en todo esto, perdón? Bueno, todas nuestras parejas a lo largo de nuestra vida tienen que ver con nosotros, porque de alguna manera las parejas nos vienen a ayudar a sanar precisamente nuestro árbol y nosotros ayudarles a ellos a sanar parte de su árbol. Y todo esto se da por algo que el maestro Freud descubre allá hace más de 100 años, allá por la Austria, por allá donde vivía él, descubre esta parte maravillosa que es el inconsciente. Sin embargo, el maestro Freud no, directamente no trabajó con él, vienen otros maestros a trabajar con él de una manera genial. El mismo Jung, discípulo de Freud, empieza a trabajar con los arquetipos, que tiene que ver con ese inconsciente, con esa parte enorme que tenemos los seres humanos y que de alguna manera muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos. Sí, yo me refería al inconsciente ¿y el inconsciente qué dirá? No, pues yo no sé qué opina mi marido. No lo Con el sé. inconsciente. El inconsciente, puedo trabajar contigo, pero no con el inconsciente. Exactamente. Sí, de Hablemos tu de marido. eso, María Aurora. Explícame, por favor, el tema de esto del inconsciente, esto de los Mira, campos morfogenéticos. sí, mira, es muy importante que tu público sepa, nuestro público sepa que el ser humano, si lo vemos en conjunto, yo siempre les digo, somos un 100%, ¿ok? Yo, María Aurora, me quedo con unos números que son muy importantes. 2% consciente y 98% inconsciente. Hay algunos maestros, hay algunas universidades que hablan de otros números. Por ejemplo, Harvard habla de el 5% consciente, el 95% inconsciente. El Discovery ha hablado del 1% consciente y del 99% inconsciente. Pero yo, María Aurora, me quedo con la experiencia con la que he trabajado, que somos un 2% consciente y un 98% inconsciente. ¿Y eso qué? ¿A mí qué? Bueno, pues de 100 cosas que hacemos, solo 2 las hacemos conscientes. Siempre pongo el mismo ejemplo, es manejar y escuchar la radio.
Yo voy manejando y escucho la radio. Perfecto, hasta ahí todo va muy bien. Pero si alguien va conmigo en el auto y esa persona canta y yo canto, entonces yo ya estoy cantando y escuchando el radio. Y es cuando dejamos de manejar conscientemente, Meli. Y es cuando decimos, cuando llegamos a un lugar, ya llegué. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Sí? O sea, tan rápido, porque no nos damos cuenta. Entonces, ¿quién toma el mando? Nuestro inconsciente, que es nuestro gran amigo, porque ese inconsciente, sí, fue un regalo divino. ¿Por qué? Porque imagínate que ese inconsciente es el encargado de la sobrevivencia, de la supervivencia. Porque, por ejemplo, le podría preguntar a uno de nuestro público, ¿cuántas veces ha parpadeado desde que nos está escuchando? ¿Quién sabe? ¿Y cuántas veces ha respirado? ¿Quién sabe? Y entonces, ¿qué proceso químico está haciendo en este momento si acaba de comer algo? ¿Quién sabe? Entonces, imagínate el potencial de regalo que tenemos, porque la divinidad nos lo dio como regalo, porque imagínate si tú te tuvieras que estar pendiente, tengo que parpadear, tengo que respirar, tengo que mover el corazón, tengo que mandar la sangre a las venas y arterias, tengo que hacer la digestión, seríamos un caos, ¿no? Entonces, Sí. ese inconsciente es un regalo divino y ese inconsciente nos va a ayudar en cuanto se lo pidamos, ¿sí? Entonces, es maravilloso poder empezar a conocer esta parte que está dentro de nosotros, ¿sí? Y que muchísimas gentes no saben que en este momento están aprendiendo. Entonces, es maravilloso esa parte inconsciente, Meli. Pero hay que decirlo también, en esa parte inconsciente están todas las memorias, ¿sí? Que yo he guardado desde que estoy en la pancita de mamá hasta mi edad actual y que también se han guardado en el inconsciente familiar, en esa familia de la que tú hablabas maravillosamente, en esas repeticiones, ¿sí? O reparaciones, porque hay que decirlo. Esa parte familiar, ¿sí? Busca una repetición o busca una reparación. Y eso es súper importante, porque entonces yo puedo repetir la historia de mi madre o de mi abuela o de mi tía, o puedo repararla, ¿sí? ¿Y cómo es eso? Pues bien lindo. Imagínate que hace años alguien en la familia murió porque no había doctor. Entonces, eso se queda en el inconsciente familiar y generaciones después, alguien puede estudiar medicina y ayudar, ¿sí? O alguien no pudo, perdió sus bienes porque no sabía leer y abusaron de él. Entonces, generaciones después, alguien puede ser maestro, por ejemplo, para asegurarse de que todos aprendan. Y todo eso, Meli, está en nuestro inconsciente individual, familiar o inconsciente colectivo, que era lo que nos compartía el maestro Carl Jung. Ese inconsciente, porque tú lo puedes decir maravillosamente, tú eres regia, tú eres norteña, pero has vivido en otra parte de la República Mexicana y te has dado cuenta cómo los norteños tenemos una idiosincrasia, tenemos una manera de ser totalmente diferente a otro lugar de la misma República Mexicana. Entonces, ese inconsciente de cómo somos los norteños es totalmente diferente a cómo son los sureños, ¿sí? ¿Por qué? Porque se rigen por ese inconsciente colectivo. Entonces, este tema, aparte de ser maravilloso, apasionante, nos va a dar muchas herramientas para poder empezar a entender qué pasó, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy haciendo lo mismo? Pues por el inconsciente, ya sea individual, ya sea inconsciente familiar o ya sea inconsciente colectivo. Y fíjate, María Aurora, que yo me he dado cuenta, y yo creo que muchos amigos de nuestro público, nuestros directores y directoras de su vida, también habrán observado que uno de los hijos, de nuestros hijos, repite nuestra misma historia. Yo, por ejemplo, lo veo con mi hija, que cambios de ciudad a la misma edad que yo los viví. Así Cambios es. de colegio a la misma edad que yo los viví. Y digo, ay, no, por favor, que no repita la misma historia que yo. Entonces,
El problema viene cuando repetimos situaciones de generación en generación que no son nada agradables. Sí, desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, porque ahora tenemos esta parte de tomar la terapia, de reconocimiento de los patrones anteriores, cosa que los de antes no tenían, pero ahorita sí lo tenemos. Tenemos las constelaciones familiares, tenemos la reconversión, tenemos la programación neurolingüística, a las cuales, la Gestalt, a las cuales yo puedo acudir para empezar a hacer esos cambios. ¿Sí? Si yo estoy notando que estoy repitiendo una historia, ¿sí? Entonces yo ahora conscientemente voy a decir, ahora lo voy a hacer diferente. Entonces es cuando empezamos a hacerlo diferente. Por ejemplo, si alguien hace años, varias generaciones, se ahogó en el agua, es probable que ahora alguien nuevo, alguien en una nueva generación sea maestro de natación, por ejemplo. Sí, ¿Sí? es al que yo le llamo, al personaje que yo le llamo el mutante del árbol. El mutante del árbol, la mutación es que esa persona inconscientemente genera un cambio en el campo de la información familiar, en ese Así es. campo morfogenético del que hablas, que solo se puede modificar cuando un impulso externo lo pone en movimiento. Así Entonces, es. ese mutante familiar es el que hace el cambio y ya no, a partir de ahí ya no se repiten las mismas historias en la Pero familia. fíjate qué interesante, porque esto, como al ser seres vivos, está en toda la naturaleza. Hay ya experimentos documentados en donde, por ejemplo, fíjate, del Brasil toman una hormiga reina de un hormiguero y esa hormiga reina la mantienen viva, pero se lo llevan a Inglaterra. Mientras la hormiga reina está viva en Inglaterra, el hormiguero en Brasil funciona a la perfección. Pero cuando matan a la hormiga reina en Inglaterra, el hormiguero de Brasil se vuelve un caos. Wow. Y tú dices, ¿cómo? Es esa resonancia de la que tú hablabas. Estamos resonando todo el tiempo y no a corto distancia. Podemos resonar a largas distancias. Entonces, hay experimentos maravillosos como este que te estoy diciendo de la hormiga o como otro que hicieron documentado también en donde separan una mamá conejo de sus conejitos bebés y los separan a los tres. Uno se lo llevan a Estados Unidos, otro se lo llevan a China y el otro se lo llevan a Argentina, ¿sí? Bueno, cuando están, digamos, torturando a uno de los conejitos, la madre, aunque está a miles de kilómetros, lo está sintiendo, ¿sí? Mira, y eso es qué bonitos experimentos, pero qué inconscientes los que maltratan a los conejos, los que mataron a la hormiga, qué falta de conciencia por su experimento. Por Dios, ya paren de torturar. Lo que pasa es que, bueno, yo también estoy en contra de que torturen a los animales, pero también habría que checarlo. Si de alguna manera estos animales maravillosos no nos ayudan, pues no tendríamos lo que tenemos la conciencia ahorita. Sí, no fue lindo, no es lindo que lo hagan, pero de alguna manera, bueno, lo hicieron y gracias a eso pudimos entender este inconsciente colectivo en el que estamos todos inmersos. Señores científicos, ya lo entendimos. Paren de maltratar animalitos, de torturar para ver si tienes toda la razón. Campo morfogenético, ¿no? Ya sabemos que sí, si no funciona, ¿qué? ¿Sabe qué? Ya párenle de maltratar conejos, hormigas y demás. Me parece perfecto y ojalá si todos tomemos esa conciencia, pero de alguna manera, bueno, lo podemos ver. Hay madres que saben inmediatamente cuando uno de sus hijos está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás en ese inconsciente familiar. O, por ejemplo, los gemelos, Meli, gemelos que están lejos y están sintiendo lo que el otro está sintiendo. ¿Sí? Hay gemelas que sienten los dolores de parto de su gemela. ¿Sí? Entonces, eso es inconsciente, eso es resonancia. Entonces, estamos inmersos en estos inconscientes, que es ese regalo divino, esa parte maravillosa nuestra en la que de alguna manera tenemos toda la información, ¿sí? Yo tengo toda la información en mí
Tengo toda la información del árbol y tengo toda la información también del inconsciente colectivo. Entonces, eso me parece maravilloso como tema para que nuestro público pueda entender a veces, ¿sí?, cómo nos guía ese inconsciente. Y erróneamente pensamos, a veces, y es duro lo que voy a decir, pero es como, yo dirijo mi vida. Y tú dices, ¿sí? ¿Tú diriges tu vida con el 2% o el inconsciente familiar, individual o la rige? Y entonces eso es lo que quiero que nuestro público aprenda. Voy a cambiar mi frase, entonces voy a decir, directores y directoras del 2% de su vida, bienvenidos a la plataforma. Sí. Es que somos directores del 2%, somos Nada conscientes más. del 98%. ¡Wow! Nada más. Y entonces te das cuenta de repente que dices, wow, estoy haciendo lo mismo que mi mamá, o estoy haciendo lo mismo que la abuela, o me estoy enfermando de lo mismo. Sí. Y esto es muy importante para nuestro público, ¿sí? Porque entonces empiezas a ver cuál es la resonancia, fíjate, cuál es el inconsciente. Y es bien importante dentro de la reconversión y dentro de las constelaciones y dentro de la biodecodificación y dentro inclusive de la gestalt, de la programación neurolingüística. Por ejemplo, en diabetes, ¿cuál sería la causa de la diabetes? A veces dice uno, es hereditario, ¿sí? ¿Realmente es hereditario? ¿Heredo el gen de la diabetes o lo que heredo, Meli, es la amargura de papá? ¿Cuándo se le acabó la dulzura a papá? ¿Cuándo se le acabó la dulzura a mamá? Y es tan sencillo y tan complicado a la vez, Meli, cuando una madre le puede decir a la hija que se está casando, que se va a ir a vivir lejos, le dice, hija, ya te vas a casar, se va la dulzura de mi vida. ¿Y qué hace el inconsciente? Falta dulzura, pues ándele, genere azúcar. Exacto. ¿Te fijas? Entonces, acumule el azúcar en la sangre. Ándele, ¿por qué? Pero ¿cuál es? Es hereditario, sí es hereditario, pero también es hereditario las actitudes, la falta de dulzura o la amargura que hay en el árbol. Por eso esta parte de los inconscientes es tan importante que el público lo conozca, porque muchas de nuestras reacciones, muchas de nuestras enfermedades, muchas de las relaciones de pareja están en el inconsciente, ¿sí? Sí. No sé, pero funciona. Fíjate, María Aurora, que ahorita con lo que estás diciendo me hiciste recordar de una tía que me hizo consciente muy pequeña cuando todo mundo admiraba a mi abuela Amelia, me llamo igual, no es casualidad. Ajá. Todo el mundo la admiraba porque enviudó joven y sacó adelante a sus 7 chamacas. Yo le decía Blancanieves y sus 7 enanas. Bueno, pues sacó adelante a sus 7 enanas, mi abuelo dejó algunas cosillas importantes con las que mi abuela se pudo mover, pero me acuerdo que la admiraban tanto alrededor que yo decía, ay, yo quiero ser como mi abuela cuando sea grande, es que todo el mundo la admira. Y me dijo una tía, ven para acá, muchachita. Ya no vuelvas a decir eso, porque si tú sigues diciendo que quieres ser como tu abuela cuando seas grande, vas a enviudar a los 45 y vas a tener que sacar adelante a 7 chamacos. Así es. Y yo dije, es verdad. Porque, mira, pero aquí, qué hermoso ejemplo me estás poniendo, porque me estás dando la pauta, Meli, para todo nuestro público, que la divinidad solamente tiene una respuesta, Meli, es sí. La divinidad siempre nos responde sí. Por eso si yo salgo desde la carencia y le digo, es que necesito, la divinidad maravillosamente responde sí, sigue necesitando. ¿Sí? Si yo digo, yo quiero ser como tal, la divinidad dice sí. Entonces, por eso, maravillosamente lo estás diciendo, desde mis palabras las tengo que cuidar. Tengo que cuidar lo que yo estoy diciendo, porque y lo que pienso y siento, porque va a resonar en el campo, porque va a resonar en el universo, porque va a resonar con ese Dios maravilloso. Y entonces lo que Dios nos dice, sí. Si yo salgo desde necesito dinero, pues sí, siga necesitando dinero. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es la solución? Dímela, María Aurora. Pues entonces, cuidar mucho mis palabras y no salir desde el necesito, no salir desde el
hija, ya te vas, ya se me va la dulzura de la vida. O puede ser otro ejemplo, a lo mejor el que se va es el hijo y le dice, ya se va la luz de mis ojos. Y entonces mamá empieza a tener problemas de ojos. Entonces, o ya se esta va parte la inconsciente, alegría de la fiesta, o ya se va, así, el alma de la así es, fiesta. Ay, así siempre es es, el alma de la fiesta, ya se va el alma de la fiesta. Pues ya no así va a es. haber alegría en la fiesta. Así es, entonces por eso tengo que conocer esto, porque toda la información la tengo yo y entonces ahora tengo la posibilidad de hacer los cambios, ¿sí? Y desde el Claro. árbol, desde esta parte reconversora o desde esta parte de constelaciones, es agradecer a mamá que haya sido así, a papá que haya sido así, a los abuelos, bisabuelos, agradecerles, pero ahora nosotros desde nuestra conciencia, pues hacerlo diferente. Por eso es tan importante el tema del inconsciente, ¿sí? Porque no sabemos cómo, pero funcionó. No sabemos cómo, pero resonó. Es esa parte del 98%, Meli. Es totalmente inconsciente muchas de nuestras enfermedades. Y me atrevo a decir que casi todas. ¿Sí? Sí, es el campo metafísico donde todo se gesta, donde nosotros mismos fuimos gestados. Así es. Y entonces, desde esa parte inconsciente que está grabado, como ya hablamos en otro programa de los mandatos, ¿te acuerdas? Que hablamos de los mandatos que son inconscientes. Bueno, pues ahí están presentes y levantando su manita para decir, aquí estoy, así va a ser, así lo voy a hacer. Y entonces lo voy a hacer igual. Me voy a enfermar igual, a lo mejor voy a tener la misma ruina económica, a lo mejor voy a tener parejas que se van, a lo mejor no me voy a casar o no voy a tener hijos, porque toda esa parte está en esta maravilla que es el inconsciente. ¿Ok? Claro. Exactamente. Entonces lo que tendríamos que hacer las mamás cuando ya estamos viendo que enseñamos a nuestros hijos a abrir sus alitas, porque para eso esa es nuestra chamba, enseñarlos a vivir sin nosotras, porque algún día vivirán sin nosotras, y que ya estamos viendo que se están saliendo del huacal, porque ya están tomando decisiones de irse a estudiar a otro lado, de casarse o hacer su vida, pues en lugar de decir, ay, se me va la alegría de la casa, se me va la luz de mis ojos, se me va, decir, mira, maravilloso, estoy haciendo buena chamba, Exacto. que Dios lo bendiga, lo pongo en manos de la divinidad y yo voy a tener más tiempo ahora para escribir mi libro, para emprender mi negocio, para regar las plantas o para lo que quieras.com. Lo estás diciendo maravillosamente bien. Eso es, empezar a vivir nuestra propia vida, ¿sí? Y dejar que los demás vivan su propia vida. Si son hijos, que vivan su propia vida, ¿sí? Inclusive si tengo a mis padres, también que mis padres vivan su propia vida, porque inconscientemente, ¿sí? Estamos bloqueando nuestra vida o la vida de los que están a mi alrededor, ¿sí? Entonces, esto es algo que es una resonancia, que está vibrando junto a mí, vibrando a mi alrededor. Y entonces estoy vibrando de una manera que por eso estoy atrayendo de cómo yo estoy vibrando. Por eso esta parte inconsciente es tan importante, Meli. Totalmente. ¿Cuántos papás o mamás enviudan y papá o mamá que enviuda se vuelve a enamorar y los hijos se oponen al nuevo romance, a la nueva relación? Y entonces yo les pregunto a estas personas, ¿quién va a cuidar a tu padre o a tu madre? Exacto. Cuando estés solo y tú estés viviendo tu vida y no puedas estar atendiéndolo porque no tiene una pareja, porque no se lo permitieron, porque no lo aceptan? ¿Por qué no mejor dejas que viva su vida, que sea feliz, que esté junto a alguien que lo apoye, que lo ame y tú sigues haciendo tu vida feliz también? Sí, pero es hermoso lo que estás diciendo, sin embargo, esto es inconsciente, está en ese 98%. Por eso es tan importante empezar a tener estas charlas tan hermosas y profundas para que nuestro público empiece a descubrir, ¿sí? Que puede cambiar, que inconscientemente inclusive se está enfermando. Y entonces ahora con conciencia voy a decir no. ¿Sí? Tú te enfermaste de diabetes, mamá, porque tuviste algo en lo cual se te acabó la dulzura de la vida. Pero mamá,
ahora yo lo voy a hacer diferente. ¿Sí? O Sí. papá le dio el infarto porque a lo mejor sus emociones las contuvo tanto, porque así son luego los varones, contienen tanto sus emociones que de alguna manera lo que se colapsa es el corazón. Sí. Entonces, a veces es papá, pues, o al abuelo que tenías en tu corazón tan grande que hasta se colapsó el corazón. ¿Sí? Sí. Porque todo de alguna manera está en este inconsciente, Meli. Y eso es lo que nuestro público quiere. Yo quiero que aprenda nuestro público. En el inconsciente está la salud. En el inconsciente está el dinero. En el inconsciente está la felicidad. En el inconsciente está el trabajo. Todo eso está en el inconsciente. Por eso te decía que las palabras son tan importantes, Meli. Porque si yo digo, mañana salgo a buscar trabajo, ¿qué está en tu inconsciente? Buscar. ¿Vas a encontrarlo? No, lo vas a No. seguir buscando, dice la divinidad. Exacto. La divinidad dice, sí, siga buscando. Entonces, por eso, en estas palabras que digo todos los días, tengo que estar en ese 2%. ¿Qué dije? ¿Qué estoy diciendo? A ver, quiero buscar trabajo, no lo vas a encontrar. ¿Sí? Quiero encontrar, voy a encontrar. Exactamente. Entonces, a ver, porque para buscar trabajo, Meli, ¿qué tiene que pasar antes? No tenerlo. Claro. ¿O sí? ¿Verdad? Claro. No tengo trabajo, por eso lo tendría que buscar. Y si yo digo, es que yo quiero adelgazar, ¿sí? Si yo digo, es que me voy a poner a dieta o mañana empiezo la dieta, ¿qué tengo que hacer antes? Engordar. Por eso, ¿cuál sería la frase correcta? Soy delgada. ¿Sí? Tengo mi peso ideal, ¿estoy llegando a mi peso ideal o estoy en el peso ideal? Exactamente, tú lo Porque estás diciendo. también hay un error cuando decimos voy a bajar 10 kilos. Todo lo que baja tiende a subir, todo lo que sube tiende a bajar. Así Entonces, no digas ni bajar ni subir, mejor así voy es. a llegar a mi peso ideal, voy a pesar tanto. Estoy en mi peso ideal, soy delgada. Entonces la divinidad que siempre nos dice sí, sí. Pero si yo estoy continuamente que quiero adelgazar, pues para adelgazar, ¿qué necesito estar? Pues gordita. ¿Verdad? Entonces el inconsciente dice, pues si quieres adelgazar, pues primero tienes que estar gordita. ¿Sí? Claro. Si vas a buscar trabajo, pues no tienes que no tenerlo. Entonces, Claro. por eso te decía desde hace rato, el agradecer. Agradezco el trabajo que está para mí en este momento. Agradezco el trabajo que está llegando a mí. Agradezco el dinero que está en tránsito. ¿Sí? Ya viene. Pero esto es inconsciente. ¿Sí? Por eso es tan importante entender esta parte del inconsciente. Es correcto, mi querida María Aurora. Alguna vez yo hice una oración, siempre oro por mis ancestros que ya partieron, que ya están en otros planos, en otras dimensiones, y en algún momento siempre le pido a Dios Padre, Madre, que los acerque a la luz, que si ya están en la luz, maravilloso, que la luz se haga en ellos, que encuentren el camino de regreso a casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y en alguna ocasión les dije, ¿saben qué, ancestros míos? Los admiro, los amo, los respeto, los honro, pero sus broncas no son las mías ni las de mi familia, ¿eh? Exacto. Eso de hazte cargo de... Sí, por favor, pero eso se hace. Hermanos, te los encargo mucho. No, y imagínate. Con un paquetón. Esos son mandatos. Cuando alguien al borde de la muerte te da esos encargos, son mandatos. Entonces, no, pero todo tiene que ser desde el agradecimiento genuino. Meli, te agradezco, ¿sí? Papá, mamá, te agradezco la vida. Abuelos, les agradezco que hayan dado la vida a mis padres. Y así nos vamos agradeciendo para que desde ahí la resonancia sea diferente, sea de agradecimiento y no de carencia. ¿Sí? Así es. Y esto Me es muy encanta, importante. María Aurora. Qué bueno. Totalmente. Qué bueno que te gusta. Entonces, pues ya para finalizar, todos podemos cambiar la historia y mejorar la historia, haciéndonos más conscientes de nuestro inconsciente, accesando a ese 98% y dándonos cuenta de lo que estamos repitiendo para ser el mutante, que haga algo diferente y empiece a generar otra información distinta en el campo que
guardamos familiarmente Así para es. sanar este árbol generacional. Así es, Yo quiero y si nos decirle, hacemos cargo de nuestro inconsciente, Meli, discúlpame que te interrumpí, imagínate qué maravilla que todo nuestro público empieza a hacer esta conciencia. Imagínate el campo que se va a ir formando. Por así eso, es. de verdad, muchas gracias por este programa, Meli. No, gracias a ti por participar en él y por tener tanta información valiosa por compartirnos. Tenemos lealtades familiares totalmente inconscientes. Sanar el árbol genealógico a partir de nosotros, de nuestra generación, es fundamental. Así Así que yo es. les quiero decir a todos los directores y directoras del 2% de su vida que si quieres una cita individual con María Aurora Garza, hay un 20% de descuento utilizando el código La Plataforma. Solo con que lo menciones, solo con que lo escribas, ya tienes tu 20% de descuento en la cita individual con María Aurora Garza, que es consteladora, es reconversora, es terapeuta, es coach en programación neurolingüística. También puedes participar en el seminario de mujeres diosas y grandiosas y formarte en constelaciones familiares, que es una maravilla. ¿Cómo puedes localizar a María Aurora? Facebook, Insta y YouTube, con el mismo Así es. nombre. María Aurora Garza Reina, está apareciendo en pantalla la información. Ahí también tómale un screenshot a la pantalla porque aparece Facebook, Insta y YouTube. Se llama María Aurora Garza Reina y en WhatsApp la localizas. Ahí está el número. Toma el screenshot para que lo tengas contigo y puedas tener acceso a este 20% de descuento en tu cita individual utilizando el código La Plataforma. Mi querida María Aurora, muchísimas gracias por estar aquí en la plataforma. Gracias a ti, gracias a tu equipo, gracias a todo nuestro público. Les mando abrazo, bendiciones y vamos todos para adelante en esta resonancia, ¿ok? Es correcto, así es. Vamos subiendo en espiral. De ahí viene la palabra espiritual. Gracias. Claro. Gracias, Salvador Chantres García en la producción, a Braulio Sánchez Mayor en la edición, Génesis Pech y por acompañarnos hasta el final de esta transmisión. Recuerda, confía en la inteligencia de Dios, ámate mucho a ti y ya después te pones a amar a quien tú quieras. Yo soy Meli Martínez, la directora del 2% de mi vida. Chao. Así es.